Yanel roba una carta de una baraja estándar de 52 cartas. Determine la probabilidad de sacar una reina o un rey, luego determine la probabilidad de sacar un 10 o un palo. En este video, determinaremos las probabilidades usando la fórmula apropiada a continuación en función de si los eventos son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. Entonces, en el primer ejemplo, se nos pide que encontremos la probabilidad de dibujar una reina o un rey. Indiquemos esto como la probabilidad de Q para reina o K para rey. Debido a que no es posible que una carta sea una reina y un rey al mismo tiempo, los eventos de seleccionar una reina y seleccionar un rey se llaman mutuamente excluyentes, donde nuevamente dos eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos y no pueden ocurrir al mismo tiempo. Cuando este es el caso, podemos encontrar la probabilidad de A o B determinando la suma de la probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces, una vez que una carta no puede ser una reina y un rey al mismo tiempo, la probabilidad de una reina o un rey es igual a la probabilidad de una reina más la probabilidad de un rey. Entonces, debido a que tenemos 52 cartas en total, 4 de las cuales son reinas, la probabilidad de seleccionar una reina es igual a 4 de 52 o 4/52. Además de la probabilidad de un rey, y dado que hay 4 reyes, hay 4 resultados favorables de un total de 52 resultados. La probabilidad de seleccionar un rey también es 4/52. Sumando, obtenemos 8/52, que es una fracción que se puede simplificar. El mayor factor común entre 8 y 52 es 4. Dividimos ambos por 4 para simplificar, lo que da una probabilidad simplificada de 2/13. Y también vamos a mostrar el decimal y el porcentaje. 2/13 a 4 decimales es aproximadamente 0.1538. Que es igual a 15.38%. Y solo para asegurarse de que esto tenga sentido al determinar la probabilidad de seleccionar una reina o un rey, ya sea una reina o un rey es un resultado favorable y hay 8 cartas en el mazo que son reinas o reyes, 4 reinas y 4 reyes, por lo que tenemos un total de 8 resultados favorables de un total de 52 resultados, que se muestra aquí en la probabilidad, que se simplifica a 2/13. Y ahora determinemos la probabilidad de sacar un 10 o un palo. Indiquemos esto por la probabilidad de un 10 o un palo. En este caso, debido a que una carta puede ser tanto un club como un 10 al mismo tiempo, los eventos de sacar un 10 y sacar un club no son mutuamente excluyentes. Volviendo a nuestras notas solo por un momento, dos eventos no son mutuamente excluyentes si ambos pueden ocurrir al mismo tiempo. Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A, y B. Volviendo a nuestro ejemplo, porque una carta puede ser tanto un 10 como un palo, la probabilidad de un 10 o un palo es igual a la probabilidad de un 10 más la probabilidad de un club, menos la probabilidad de un 10 y un palo. Y determinemos estas probabilidades. Para la probabilidad de seleccionar un 10, dado que hay 4 10 en el mazo, hay 4 resultados favorables de un total de 52 cartas. La probabilidad de seleccionar un 10 es 4/52. Más la probabilidad de un club. Bueno, hay 13 clubes en la baraja y, por lo tanto, hay 13 resultados favorables de un total de 52 resultados. Entonces tenemos más 13/52. Y luego menos la probabilidad de un 10 y un palo. Solo hay una carta que es un 10, y un club que es el 10 de los clubes. Por lo tanto, tenemos un resultado favorable de un total de 52 resultados. Entonces tenemos menos 1/52. Detengámonos aquí por un segundo y veamos por qué tenemos que restar esta probabilidad aquí. Al determinar la probabilidad de un 10, tuvimos 4 resultados favorables, estos resultados aquí.
Y luego, al determinar la probabilidad de un club, obtuvimos estos 13 resultados favorables. Pero observe cómo al sumar estos resultados favorables contamos el 10 de los clubes 2 veces y solo deberíamos contarlo una vez, por eso tenemos que restar la probabilidad de un 10 y un club. Y de nuevo, eso se debe a que los dos eventos no son mutuamente excluyentes porque es posible que una tarjeta sea tanto un 10 como un club. El denominador común aquí es 52. Y el numerador es 4 más 13 menos 1, que es 16. Y volviendo a las cartas una vez más tenemos un total de 13, 14, 15, 16 favorables resultados para tener una tarjeta que es un 10 o un palo, razón por la cual esta probabilidad es correcta. Para simplificar, dividimos ambos por 4. Lo que nos da 4/13. Y sigamos adelante y encontremos el decimal y el porcentaje. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.3077. Que es 30.77%. Espero que hayas encontrado esto útil.